a mí me hace una pregunta que creo que seguramente a la gente que nos está oyendo también. ¿Cómo se mide la toxicidad en la población? Eso me parece muy interesante porque oímos, la escuchamos, ¿no? Y yo pensaría, bueno, entonces todas las zonas industriales, pues tienen cierta toxicidad, puede ser alta toxicidad. Pero ¿qué pasa con un estado como Tlaxcala que de pronto tiene también, a pesar de que no es una gran ciudad, ¿no? Bueno, hablando del municipio, no es una gran ciudad, bueno, pero también tiene altos índices de toxicidad. ¿Cómo es que se mide esta toxicidad en las poblaciones? Bueno, mira, se ha caracterizado cuáles son los contaminantes más característicos por ejemplo, en el siglo pasado, de zonas urbanas, porque donde se empezó a notar primero la gran concentración de contaminantes fue en grandes ciudades. En el siglo pasado, Tokio, Los Ángeles y la Ciudad de México eran tres de las ciudades más contaminadas del mundo, donde había una nube de color gris que cambiaba a amarillo encima de las capitales, ¿verdad? Sobre todo en los días más secos del año, cuando había menos viento. Y eso se debía a la enorme cantidad de transporte, ¿no? Que hay muchos carros, muchos camiones que emitían al aire pues la quema de diésel y de gasolina. Las gasolinas en aquella época contenían mucho plomo y entonces se tomaron medidas para reducir la contaminación y para ir controlando si iba bajando o no, se eligieron estándares de calidad del aire, que son los que se aplican actualmente en la Ciudad de México, ¿no? Se miden los óxidos de azufre, lo de nitrógeno, el ozono, partículas 2.5 de diámetro de 2.5 micras, menores de 10 micras. ¿Qué más se mide? Ocasionalmente hay algunos medidores para compuestos orgánicos volátiles, como el benceno, el tolueno, los gilenos y el etilbenceno, que son característicos de la quema de combustible. Entonces, estos son los estándares que se miden y dióxido de carbono en las ciudades, Entonces, esos son estándares de calidad del aire. Zonas industriales no teníamos una caracterización. Hasta ahora se está empezando a conjuntar una caracterización de zonas industriales, pero cada industria produce diferentes cosas. Ya tenemos un listado de cuáles serían las industrias más contaminantes y desde luego allí están las petroquímicas, las mineras, la industria de las sustancias químicas, de producción de sustancias químicas, y las talabarterías, pero a nivel industrial, que producen productos de piel, las cementeras, y serían las principales, donde se produce también sosa cáustica, serían otras. Y las siderúrgicas, esas son las industrias que más contaminan. También la industria textil pone de su parte y la papelera no se diga, ¿no? Entonces, sí tenemos ya un listado de cuáles son los compuestos que emiten y descargan tanto al aire como al suelo y al agua las industrias. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros estamos expuestos y cuál es la intensidad de daño que tenemos? En los organismos que sabemos que están viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, que están muy contaminadas, o en zonas industriales, pues utilizan los biomarcadores. Hay biomarcadores de exposición, que quiere decir que tú tomas una muestra de sangre o de orina de una persona o de pelo y puedes determinar si han estado expuestos a metales o a cualquiera de estos tóxicos. Ahora, aquí lo que hace falta es elegir qué tóxicos vas a medir, porque el universo de exposición a tóxicos en zonas industriales es inmenso. Entonces, de allí tenemos que elegir qué les vamos a medir. O, alternativamente, medir un tipo de daño que sabemos que producen los tóxicos. Por ejemplo, la genotoxicidad. ¿Qué es la genotoxicidad? Pues es daño a los cromosomas de la célula, ¿sí? Entonces, nosotros podemos medir o ver en el microscopio si están dañados los cromosomas. Podemos ver partículas que se forman a raíz de la genotoxicidad, como los micronúcleos, y lo podemos evaluar.
tomas una muestra de sangre de las personas, haces un cultivo de células y lo evalúas. Y entonces ya tenemos parámetros basales de gente que no está tan expuesta y lo comparamos con poblaciones que sí están expuestas y evaluamos en qué nivel andan de genotoxicidad. También se puede medir el estrés oxidante, que es otro efecto temprano, biológico, que puede ser resultado del metabolismo de compuestos químicos. Pero también puedes hacer mediciones clínicas y medir el incremento de enzimas hepáticas, por ejemplo, que pueden tener que ver con un daño hepático. O puedes también medir biomarcadores muy tempranos de daño renal, como se está haciendo actualmente, ¿no? Que se está midiendo. También puedes buscar evidencias de daño relacionado con leucemia, como son traslocaciones muy específicas ya relacionadas con leucemia. Entonces, se han desarrollado una serie de biomarcadores. Actualmente estamos ahorita trabajando en estandarizar en el laboratorio también biomarcadores de inflamación crónica para empezar a evaluar daño muy temprano. ¿Por qué daño muy temprano? Porque si tú detectas procesos patológicos muy temprano, puedes empezar a cuidar a esa población, porque ya sabemos que corren un riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Y entonces las puedes empezar a seguir y a evaluar clínicamente, tempranamente, antes de que se les empiecen a manifestar las enfermedades. Las enfermedades crónicas pueden ser muy malas, pueden ser inhabilitantes y pueden ser que guarden secuelas para el resto de la vida. Y si son personas jóvenes, no quieres tener eso, ¿no? Quieres prevenir. Entonces, esa es la idea. Así es como se puede medir cuando tienes toxicidad en una población. Medirlo en el ambiente o medirlo como efecto biológico en las personas que están expuestas.